La banda de death metal holandesa Sinister, quienes tenían fechas programadas para este año en Latinoamérica, están siendo acusados de tomar el dinero de los pagos hechos por todos los productores de cada país y decidir no venir a Latinoamérica. Los agentes de Booking, Santiago Metal Festival de Chile, hicieron ayer la siguiente publicación. Atención, debido al mal entendimiento, poco profesionalismo y poca seriedad de la banda Sinister de Holanda, como SMF Booking and Concerts, nos vemos en la obligación de realizar este comunicado de responsabilidad asumida. En el mes de diciembre de 2022, la banda Sinister, de manera muy irresponsable, hace perder a todos los promotores el itinerario completo de vuelos para dicha gira, ya que al no poder ingresar al país de Colombia debido a la falta de la documentación personal de inmigración requerida, en vez de continuar con el país siguiente como lo hacen todas las bandas profesionales, ellos toman la decisión de regresar a sus casas, sin discutir en el aeropuerto y línea aérea, sin siquiera ver la posibilidad de avanzar y recuperar los vuelos. Contamos con todas las pruebas gráficas y documentadas. Debido a esto nos hacen perder todos los vuelos que suman más de $15.000. Las aerolíneas tomaron como cancelación sin derecho de devolución al no encontrarse en el momento de abordar los vuelos que ellos, por su decisión e irresponsabilidad, no se presentaron en los aeropuertos, perdiendo toda la logística preparada para su tour junto a God the Throne en diciembre de 2022. Nosotros como agencia, en vez de cancelar su participación en la gira, por mejor reagendamos el tour para el presente año, y aún así continúan los problemas con esta banda. En último momento, faltando la palabra y el compromiso inicial, cambian los tratos y honorarios al doble, y sin asumir las culpas de dichas pérdidas. Como agencia, por nuestra parte, damos por cancelada la gira con Sinister, pidiendo disculpas públicas a todos los promotores que se han visto terriblemente afectados con todos estos problemas, siendo ellos los más inocentes en estos acuerdos y gestiones. También pedir disculpas públicas a los promotores del tour de Abuls, que lamentablemente en su mayoría son los mismos que trabajamos con Sinister, y aparte de toda esta estafa por parte de la banda, se han visto afectados. Como agencia nos haremos cargo y con mucho esfuerzo responderemos a cada uno de los promotores. Lamentamos informar que no podremos hacernos cargo de devoluciones de dinero a la promotora de Booking de Chile, ya que ella es independiente al tour completo y Chile, como sabemos todos los promotores, es el único tour que está total y absolutamente pagado de manera directa a Sinister. Así como SMF Booking and Concerts no podrá hacerse cargo de los dineros que la promotora entregó de manera directa a Sinister para colaborar con su tour en Centroamérica, que era parte de la gira de Latinoamérica. Disculpas a todos los afectados a la banda Pulse, que sin tener culpa alguna su tour se vio afectado, y disculpa a los promotores y fans de las bandas. Esperamos logren realizar al menos el tour de Chile con su promotora y Booking del país, y decirle a la manager del tour que ellos se hagan cargo de los casi $7.000 que entregó para ellos. Santiago Metal Festival no puede responsabilizarse por dinero que fue entregado directamente a ellos, y tampoco por los vuelos que ellos mismos perdieron por su poco profesionalismo. Cancelamos la gira al menos con nuestra agencia, ya que no podemos tolerar semejante tipo de estafa de parte de la banda, quienes no colaboran en realizar el tour, nuevamente desconociendo su deuda por las pérdidas que se realizaron en diciembre de 2022, solicitando cada vez más dinero a semanas de comenzar, y también insisten en que el vocalista no tiene visa para viajar, detalle que complica el itinerario más sano. Siendo que este problema lo tienen arrastrando desde diciembre de 2022, ¿por qué no hicieron ese trámite en todo este tiempo? ¿Por qué siguen solicitando dinero? Esperamos como agencia que la próxima vez que esta banda quieran pasarse de listos no sea en Latinoamérica, en donde los productores y promotores somos de mucho esfuerzo y no tenemos las mismas condiciones de Europa. Éxito para Chile, espero que puedan llegar a buen término. En los comentarios de dicha publicación se puede ver una captura de chat con el bajista Bram Williams, pidiendo más dinero por cada fecha, y los cambios en los vuelos para que ellos pudieran viajar y hacer el tour de todos modos. Y unas 4 horas después de la publicación, la agencia publicó: último minuto, la banda se comprometió a comprar los vuelos para venir a Sudamérica, y así pagar los vuelos y honorarios entregados a la banda. Esperemos que cumplan y vengan a sus compromisos con los promotores y los fanáticos de la banda.